Bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Espero se encuentren muy bien junto a su familia y el día de hoy comenzamos con la primera clase de esta semana. Efectos de las actividades humanas sobre el equilibrio ecológico. El objetivo entonces a trabajar es analizar situaciones que alteren el equilibrio natural. Como hemos visto y habíamos revisado en la primera unidad, existen diferentes tipos de acciones que pueden ser de origen natural y como también pueden ser de origen humano, que pueden alterar o cambiar, ¿cierto?, nuestro ecosistema. ¿Ya? La naturaleza, ¿cierto?, por cuenta propia tiene un balance natural. El hombre lamentablemente empezó a desequilibrar eso manipulando y devastando la naturaleza. Lamentablemente, cierto, nosotros hemos sido los principales precursores de que nuestro planeta hoy en día se vea bastante devastado y bastante desequilibrado en términos naturales. Por lo tanto, somos los únicos capaces y los únicos y está en nosotros, perdón, revertir esa situación. Cuando yo hablo de efectos antrópicos, me refiero a que son los efectos que genera el humano, ¿cierto? Es el cambio, es la erosión, es la contaminación que genera la mano humana. Pero, ¿qué es contaminación? La contaminación, ¿cierto?, es la adición, es decir, es la suma de sustancias que provocan daño directo o indirecto sobre un determinado componente natural, como el aire, por ejemplo, el agua y el suelo. En la contaminación del aire podemos observar, ¿cierto?, principalmente por los gases que nosotros podemos generar a partir de las industrias, ¿cierto?, de las fábricas, de los autos, de la misma combustión, de las casas, etcétera, como por ejemplo el monóxido y el dióxido de carbono. Principalmente, ¿cierto?, son productos desarrollados en los procesos industriales. Y esto genera gran contaminación en muchas ciudades, sobre todo en estas ciudades desarrolladas, donde se genera mayor contaminación aún, como por ejemplo China, Japón, Estados Unidos. En nuestro país igual tenemos mucha contaminación por el uso de la leña húmeda, sobre todo en las regiones más al sur, por ejemplo, bueno, la misma región de la Araucanía, la de los ríos hacia el sur genera bastante contaminación al aire producto de la combustión de esta leña. Y esto obviamente a la larga genera una contaminación cíclica, porque esta contaminación queda en el aire, pero va a caer de alguna forma al suelo también mediante la lluvia. En el suelo también vemos algunos problemas suscitados y producidos por la acumulación de sustancias o incluso la eliminación de sustancias que van directamente al suelo. Por ejemplo, hay algunas actividades como la... se me olvidó la palabra, perdón. Cuando los vertederos, por ejemplo, son uno de los principales generadores de contaminación en el suelo, ya que nosotros mismos generamos esa contaminación que va a parar al suelo. O cuando, por ejemplo, botamos cualquier tipo de sustancia al suelo sin poder reciclarla antes o sin poder buscar un componente o un contenedor donde poder dejar ese tipo de sustancias. ¿Ya? Y estos son muy tóxicos generalmente. El plástico, las pilas, el vidrio. Los mismos metales son muy difíciles de degradar de forma natural, por lo tanto quedan ahí en la tierra mucho, mucho tiempo generando mucha contaminación, aumentando incluso el diámetro y el área de contaminación. También tenemos la contaminación del agua. Esta se produce también por la adición de sustancias, ¿cierto?, que impiden que el agua quede apta para el uso y el consumo, tanto para animales como para personas. Ya muchos desechos, tanto de tipo industrial como doméstico, llegan a las aguas y la contaminan. Hay toneladas y toneladas de contaminación en el agua producto de nuestra mala eficacia y sobre todo no pensar frente a lo que puede generar este tipo de contaminación. Mucha de nuestra basura va a llegar al mar, de hecho la gran parte de nuestra basura va a llegar al mar, tanto los desechos como de parte de los desagües, del baño, todo eso va a llegar al mar, a los lagos, a los océanos, a los ríos y genera una contaminación muy compleja porque no queda disponible esa agua para uso doméstico ni también para uso de los mismos animales o de las plantas que requieran esa agua para poder así seguir viviendo. Otro tipo de desequilibrio que provocamos los seres humanos es la introducción de especies exóticas. Cuando hablamos de especies exóticas nos referimos a especies que no habitan ese lugar determinado, son de otro lugar, no están en este lugar. Por ejemplo, las chaquetas amarillas, la murra,
en los conejos hay ciertos organismos que no pertenecen a este lugar en especial, pero que son introducidos por diferentes tipos o por diferentes motivos, ¿ya? Puede ser de forma accidental o voluntaria, ¿ya? Y esto puede ser obviamente por consecuencia netamente humana. Si estas especies se encuentran en las condiciones ambientales óptimas para desarrollarse, pueden reproducirse y convertirse en una plaga porque no poseen depredadores naturales que frenen su expansión, produciéndose un desequilibrio natural del sistema, ya que este nuevo componente no se regula como los demás, ¿ya? Y aquí tenemos varios ejemplos. Muchos de estos organismos son considerados plagas porque lamentablemente no tienen un depredador natural, provocando un desequilibrio en las cadenas y redes tróficas, como lo habíamos analizado anteriormente. Si un organismo se alimenta de otro organismo, pero a su vez presenta un competidor para consumir ese organismo, lamentablemente va a ver que su alimento va a disminuir, provocando un desequilibrio en toda la red. Ese organismo que sirve de presa o que sirve de alimento va a generar, ¿cierto?, una disminución de sus individuos, porque va a haber muchos depredadores que se encarguen de consumirlo. Y este depredador exótico que llegó al lugar, como no tiene depredador natural, va a generar mayor cantidad de números, por lo tanto su expansión va a ser demasiada. Ya la chaqueta amarilla, por ejemplo, la murra, el jabalí, el coipo, el castor también, que se ve mucho en Magallanes, son especies exóticas que no nacen acá, pero que fueron introducidas en algún momento en nuestro país y que hoy en día se han disparado en número y en cantidad, provocando un desastre en el equilibrio ecológico. Estas son, por ejemplo, las especies que tienen mayor cantidad de efectos en el ecosistema por su mayor cantidad o expansión que han tenido en los últimos tiempos. Vemos que el castor es uno de los principales causantes del desequilibrio ecológico. Otro tipo de actividad humana que genera cierto desequilibrio ecológico es la deforestación. Y la deforestación, ¿cierto?, es la tala indiscriminada de los árboles o de las especies naturales vegetales que existen en un hábitat cualquiera. Y lamentablemente mucho de esta deforestación también tiene que ver con que este bosque nativo, es decir, bosque que es parte de nuestra región o de nuestro país o de la región en especial, es cambiada por otro tipo de árbol que puede generar mayor desastre aún. Por ejemplo, como el eucaliptus, el pino, que en nuestro país ha generado una sequía y una erosión tremenda en los lugares donde se siembra. Ya sea porque lamentablemente ese tipo de árboles se comercializa mucho y tiene un periodo de crecimiento muy corto en comparación a un árbol de origen nativo que tiene un mayor periodo de crecimiento, por lo tanto no es rentable para las empresas ni para las industrias. Y lamentablemente con esto generamos, cierto, que nuestros pulmones verdes que existen en nuestro planeta vayan disminuyendo. Por lo tanto, recuerden muy bien que las especies vegetales al realizar fotosíntesis generan oxígeno necesario para que nosotros vivamos. Y si no existen este tipo de organismos, lamentablemente nuestra cantidad de oxígeno va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Otro tipo de desequilibrio ecológico provocado por los humanos es la sobreexplotación y la extinción de especies. Cuando hablamos de sobreexplotación hablamos de que se sobreutiliza un producto o en este caso un organismo. Por ejemplo, en la pesca. La pesca es una de las actividades comerciales que genera, claro, gran cantidad de economía en nuestro país, pero a la vez también genera mucho desastre, ya que el sobreexplotar esta especie o este tipo de organismos genera que hay un deterioro en las cadenas tróficas y por sobre todo en el ecosistema, ya que el aumento indiscriminado de este tipo de organismos genera quizás que haya más contaminación, genera que haya menos tipo de nutrientes para otros organismos, etcétera. Y también, por lo mismo, también se genera una extinción de las especies, ya que se utiliza, por ejemplo, no sé, su piel, su carne, o cualquier cosa que se le pueda extraer. Por ejemplo, en nuestro país tenemos muchos tipos de organismos que están en peligro de extinción, ya sea, por ejemplo, el zorro, la ranita de Darwin, el mismo cóndor, ¿cierto? El huemul, el pudú, especies que lamentablemente no podemos
no hemos sabido mantener, ya que no mantenemos su hábitat de forma estable, invadimos también su ecosistema para poder construir mayores casas, más infraestructura, ciudades, etcétera. Por lo tanto, estamos constantemente provocando un desequilibrio en la naturaleza. Bien, esos son entonces los efectos que produce la actividad humana sobre el equilibrio ecológico. Ya, espero que les haya quedado claro. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.